Me ha resultado como que muy interesante que me invitasen a esta mesa, porque le veo un alto interés clínico más que, como digo, incluso más que educativo incluso, porque realmente educar en contra de la pornografía lo veo como que muy difícil, ¿no? Entonces me parece que es una buena perspectiva. Os voy a ir presentando a cada uno de los ponentes cuando vayan a hablar para no perdernos demasiado. Va a empezar la comunicación Alejandro Villena. Él es psicólogo, estudiante del máster de Psicología General Sanitario. Forma parte del miembro del grupo de trabajo de investigación de la consulta de Carlos Chiclana, y está terminando su trabajo de fin de máster sobre la pornografía precisamente, con lo cual creo que algo interesante nos va a aportar seguro. Entonces le cedo la palabra y luego, si queréis, haremos un turno de preguntas, o tampoco hay mucho inconveniente si queréis interrumpir durante la comunicación y hacernos preguntas. Creo que puede ser también mucho más interesante, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas gracias, Pedro. Gracias. A todos. Un placer compartir este pequeño espacio con vosotros. Llevo estudiando sobre la pornografía ya casi un año. Como ha dicho Pedro, va a ser mi trabajo final de máster. Y me gustaría, empezando, el tema que presento es los costes sociosanitarios de la pornografía. En primer lugar, me gustaría dar un poco un recorrido, ¿no?, histórico, para tratar de ver cómo ha evolucionado la pornografía, para entender cómo nos situamos a día de hoy en el contexto actual. Etimológicamente, la palabra pornografía deriva del griego, de pornegrafein, que significa el tratado de las prostitutas o de la prostitución. La sexualidad lleva representándose a lo largo de la historia, el ser humano lleva representándolo de diferentes maneras, ¿no?, en expresiones artísticas, como podemos observar ejemplos claros como la Venus de Milo, el David de Miguel Ángel. También hay relatos más cercanos sobre el siglo XVII, como L'École de Phil, que transmiten, se conoce como los primeros relatos pornográficos. Pero esto no tiene nada que ver con lo que es la pornografía actual. Quizás esto tenga que ver más con un carácter erótico, con esta esencia o esta estética de lo sexual, pero nada que ver con la pornografía que tenemos hoy en día. ¿Cómo sigue evolucionando esto? Siglo XIX. Aparece la fotografía. La fotografía permite una nueva manera completamente de plasmar la sexualidad, de plasmar los desnudos. Y sobre el 1940 empieza a aparecer toda una corriente a favor de la pornografía que defiende que el consumo de pornografía es positivo para las personas. Esto permite que se empiecen a desarrollar las primeras revistas pornografía como Hustler, Penthouse, Playboy. Pero sin embargo, el momento de eclosión, el boom de la pornografía se produce con la aparición del Internet en la década de los 90. El Internet permite y facilita una difusión, pone una plataforma de disponibilidad con una interconexión a nivel mundial en el que todo el mundo puede tener acceso a este tipo de material explícito sexual, y en el que se puede hacer de una forma anónima y además a un simple clic, ¿no?, de nuestro ordenador. Me gustaría continuar diciendo qué se entiende la pornografía actualmente. Actualmente la pornografía la podemos entender, hay diferentes definiciones, pero se puede entender como un material gráfico o visual en el que está producido profesionalmente o generado por el usuario, y en el que se observa cualquier tipo de práctica sexual explícita, y que además lo que trata es de elicitar o de evocar la excitación en el sujeto que lo está recibiendo, ¿no? Esa es la clave de ello. A lo largo de la literatura pues se hacen diferentes clasificaciones, como soft, medium y hard, aunque la pornografía que vemos en internet realmente es la pornografía hard, donde se muestra todo tipo de prácticas sexuales explícitas, todo tipo de coito, ya sea vaginal, oral, anal. Y lo importante es que hay un menú a la carta, ¿no? Saber que hay una gran demanda y una gran cantidad de tipos de pornografía disponible para el consumidor. No solo son prácticas y fotografías como las que aparecen en esta revista, sino que empieza a haber prácticas más denigrantes para las personas, con contenido agresivo. Empieza a haber zoofilia y pedofilia y sadomasoquismo. También se clasifican en base a la edad, al físico de las personas, a las preferencias sexuales, heterosexual, bisexual, homosexual. Estos son unas meras estadísticas de Pornhub, que es uno de los portales más importantes de pornografía, que suele realizar muchos estudios sobre esto. Y bueno, esto se puede tomar con un poco de tono de humor, pero es para que vean la cantidad de material que hay. Es los términos más buscados durante Halloween, con todo tipo de disfraces, orgías para Halloween, brujas, Drácula, y esto los top search, los términos más buscados en una búsqueda normal, como pues clasificado por la raza, si es japonesa, si es adolescente, si es madre. O sea, hay realmente un menú a la... Tío. Vale, perdón. Falar devagar. Falar más devagar. Estupendo.
Me gustaría contextualizar un poco lo que es el consumo, lo que es la industria y dar una serie de datos que conforme he ido investigando sobre esto me impactaron realmente. Lo primero es sobre un artículo que salió del ABC que lo que nos dice es que hay 4 millones de plataformas online sobre pornografía y hay 146 millones de visitas diarias. Creo que es un número realmente impactante. Estados Unidos se encuentra en el top 1 del ranking de consumo y España está entre los 20 primeros. O sea que estamos bastante metidos en el tema de la pornografía también en España. Con respecto a la facturación, la pornografía mueve muchísimo dinero. La pornografía mueve más dinero que cadenas televisivas como la CBS, la ABC o la NBC de forma conjunta. Y además también mueve más dinero que industrias deportivas como pueden ser el fútbol, el béisbol o el baloncesto. Es decir, que se venden más los vídeos de Nacho Vidal que los mates de LeBron James, ¿no? Con respecto al consumo, hay diferentes estadísticas, pero de forma estimada el consumo entre los hombres es entre un 66 y un 70% que consumen regularmente pornografía y un 41% de las mujeres. Sin embargo, en los adolescentes, en los estudiantes universitarios se ve como el 87% de los estudiantes varones universitarios consume pornografía y el 30% de las mujeres también alegan haber consumido pornografía. Con respecto a Pornhub, la plataforma esta de la que he hablado, todo el material que vende, que pone a disposición del usuario, genera 75 gigabytes al segundo en el último año. Esto quiere decir que con todo el material que hay en un año, que se consume en un año pornográfico, podríamos rellenar 175 millones de iPhone como los que tenemos muchos en el bolsillo, que no cabrían ni siquiera en esta sala. Otro dato es el de Teen Porn, que es la búsqueda del término pornografía adolescente, que se ha triplicado, se ha multiplicado por 3 desde 2005 a 2013. Se ha multiplicado por 3 la búsqueda, significa que se ha multiplicado por 3 la demanda. Se ha multiplicado por 3 la demanda, también significa que se ha multiplicado por 3 el número de adolescentes que se ven implicados en estas prácticas y que exhiben toda su intimidad y lo ponen a disponibilidad de estas plataformas online, ¿no? El 30% de Internet es pornografía, o sea, más de un cuarto del contenido que hay en Internet es sexo, no es literatura, no es ciencia, no es psicología, no es sexualidad, es sexo pornográfico. Y todas estas visitas reciben más que Netflix, Amazon y Twitter juntos. Pero bueno, esta era un poco una contextualización sobre el consumo, sobre la industria, sobre su facturación. Sin embargo, me gustaría hablarles sobre las consecuencias que tiene el consumo y las consecuencias perjudiciales en concreto. Se lleva estudiando desde los años 50 las consecuencias perjudiciales de la pornografía, del consumo. Todavía está en debate, pero sí que hay ciertos datos que realmente son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afecta al tema del género? Lo que vende la pornografía es un sexo masculinizado, es un sexo en el que se muestra una relación de poder, en el que hay una jerarquía, en el que la mujer está subordinada a satisfacer todo tipo de prácticas y fantasías del hombre sin tener en cuenta realmente las necesidades que puede tener real la mujer. Hay muchísimos vídeos con un contenido muy alto, agresivo. ¿Cuál es el problema? Hay diferentes estudios de laboratorio en los que se ha visto que facilita la agresividad, ¿no? Este consumo de esta pornografía agresiva y cómo aumenta los mitos y creencias sobre el acoso. No significa que porque veas un vídeo agresivo te va a volver una persona agresiva, pero si tú estás consumiendo durante 5 horas al día un contenido pornográfico que incluye muchísimas prácticas agresivas, la persona va a empezar a normalizar lo que es la agresividad en el ámbito sexual. Y si ya eres un adolescente que nunca has tenido una educación sexual, pues verás como normal el poder pegarle un azote o incluso prácticas como escupirle a una mujer en el ojo, que es de las cosas más light que podemos ver en la pornografía de hoy en día. Entonces, ¿esto qué nos crea? ¿Qué expectativas nos crea esto con respecto a las relaciones sexuales reales? ¿Nos está vendiendo realmente? ¿Nos está enseñando, nos está dando un aprendizaje sobre el sexo? ¿O realmente nos está imponiendo una forma de ver el sexo masculinizada, jerarquizada? Nos crea una expectativa sobre que el cuerpo debe ser el cuerpo que nos venden en la pornografía, un cuerpo con unos genitales de un tamaño descomunal, con respuestas sexuales como erecciones, eyaculaciones infinitas o eternas, algo que realmente no se ajusta a lo que es la media, ¿no?, real de una persona. Entonces esto puede llevar a la comparación de la persona y a su vez a llevarle a una presión de rendimiento, a asociar que la satisfacción sexual de su pareja se va a medir en base a este tiempo de erección, a este tiempo de eyaculación, borrando todo componente afectivo real que realmente puede tener. No se ajusta a una realidad, a una intimidad, a una evolución normal. No hay una charla de TED Talks, una plataforma que se dedica a hacer muchos tipos de charlas, de un testimonio de un chico que deja de consumir pornografía y que luego promueve, ¿no?, por el mundo su opinión. Y dice que a raíz del porno... ¿Sí? Una pregunta sobre que afecta como la impotencia, ¿sí? ¿Es tanto para hombres, para mujeres, que afecta la pornografía?
Sobre todo lo que más está estudiado es en hombres, porque el mayor consumo es de hombres. Hay ciertos estudios, está todavía en debate, pero sí que hay ciertos estudios también sobre la excitación que puede producir, porque si tú estás acostumbrado a un estímulo muy alto, entonces a la hora de encontrarte con tu pareja, quizá la excitación y el deseo que pueda tener hacia tu pareja se vea mermado, igual que la satisfacción sexual, porque esperas otra cosa, también en las mujeres. Entonces eso, a continuación pues se puede crear problemas de satisfacción sexual y eso, producirle un miedo ante el rendimiento, una presión, un miedo al fracaso, ¿no? a la hora de actuar. Realmente no nos está ayudando a conocer mejor la respuesta sexual de nuestra pareja, ni nos está ayudando, están metiendo porno realmente. Esto puede derivar luego cuando puede convertir en una adicción, que es de lo que hablará Pedro luego, puede derivar en problemas familiares, en llevar un aislamiento, ¿no? Y también en la satisfacción subjetiva que tiene una persona sobre las relaciones. Me gustaría dar unas pinceladas sobre esto, sobre el concepto de pornografía como adicción, que luego continuará Pedro, que es una nueva realidad que desde los años 70 se lleva estudiando y que todavía no hay un consenso científico, los manuales estadísticos todavía no lo incluyen, sin embargo hay mucha corriente, muchos autores que lo definen como un subgénero de la adicción a Internet o un subgénero de la adicción al sexo, pero sin embargo también hay otros autores que dicen que no es que haya una falta de un cuadro sintomático, sino que el contexto social y la sociedad que estamos viviendo ahora mismo hoy en día, ¿no? Con esta libertad y esta permisividad sexual nos hace normalizar este tipo de consumo. Y sin embargo, cuando realmente cumple un cuadro sintomático como es la dependencia, la tolerancia, la abstinencia, este deseo de consumo, estos impulsos, esta evitación por tener estos pensamientos intrusivos hacia el consumo, una regulación emocional después del consumo y habiendo recaídas y fallos en el abandono del consumo. La pornografía a nivel cerebral luego se va a meter Pedro con él, así que no me gustaría meterme mucho, pero simplemente decir que en el cerebro también se comporta de forma parecida y similar a otro tipo de adicciones, afectando los mismos circuitos y alterando la estructura que tiene el cerebro. Me gustaría finalizar diciendo que bueno, hay gente que se está poniendo las pilas a este respecto ya, se están creando muchísimas plataformas, en Estado hay muchísimas plataformas como Porn is the New Drug, Enough is Enough, con muchísimos vídeos, muchísima información, muchísima prevención y realmente es interesante echarle un vistazo a este tipo de plataformas. En España también tenemos darle una vuelta, que tenemos de hecho 2 integrantes de la plataforma aquí ahora mismo escuchando la ponencia. También empresas tan conocidas como McDonald's o Starbucks están empezando a poner filtros en sus locales, tanto en sus cafeterías como en sus restaurantes, para evitar que podamos acceder a la pornografía en estos sitios públicos. Además recomiendo libros muy interesantes como Los costes sociales de la pornografía o Cómo impacta la pornografía en el cerebro masculino, ya que te contextualiza y te conciencian un poco de este impacto que está teniendo la pornografía, de cómo no solo la pornografía, sino cómo estamos empezando a vivir en una sociedad un poco hedonista, ¿no? que prima más la gratificación a corto plazo sin tener en cuenta minimizando el perjuicio, ¿no? Y las consecuencias que puede tener lo que hacemos hoy en día, como todos los spots publicitarios, el sexo es un producto que vende ahora mismo, entonces todo se asocia un poquito al sexo. También desde la consulta donde trabajamos María y yo, desde la unidad de sexología clínica, estamos empezando a promover programas para alumnos, para profesores, para padres y también para profesionales de la salud que estén interesados en esto, para, bueno, pues simplemente para conocer y charlar o poder informar o dar cierta información sobre cómo podemos abordar estos temas para que entre todos pues podamos entenderlo, ¿no? Y entender cómo nos está afectando esto realmente y si realmente es un problema, cómo podemos aportar nuestro granito de arena para mejorar esto. Así que si alguien quisiera ponerse en contacto con nosotros podría escribir a ese correo y nada, muchas gracias por escucharme. Bien, a continuación María Contreras, que nos va a hablar sobre el uso de la pornografía. Ella es psicóloga, coordinadora de la unidad de sexología clínica de la consulta del doctor Carlos Chiclana también y coordinadora del grupo de estudios y de trabajo e investigación de la consulta también de Carlos Chiclana. Y os dejo con ella, que creo que es bastante interesante lo que nos trae. Me voy a poner aquí. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre el trastorno hipersexual. No sé si lo conocéis. Todavía no ha sido clasificado en el DSM-5, pero tenemos, bueno, en la clínica, en la consulta donde trabajo,
En el día a día vienen muchos pacientes demandando ayuda porque refieren una conducta sexual fuera de control que les empieza a tener unas consecuencias en su vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo sospechamos que puede existir una adicción al sexo? Como ya os he dicho, en el día a día los profesionales de la salud mental nos empezamos a enfrentar a una nueva patología, podríamos decir, que es la adicción al sexo o trastorno hipersexual, como se ha propuesto en la clasificación del DSM-5. ¿Y en qué consiste este trastorno? Se caracteriza principalmente en el aumento de la frecuencia e intensidad de fantasías, excitación recurrente, impulsos y actividad sexual no de tipo parafílico, asociado a un componente de impulsividad y que provoca un malestar significativo y un deterioro social, ocupacional, familiar. ¿Por qué no ha sido incluido en el DSM-5? Porque todavía es una categoría diagnóstica muy poco estudiada, de hecho se necesitan muchos estudios, es una descripción superficial de las conductas, no hay un análisis de la psicopatología todavía, se necesitan muchos estudios clínicos. Y todavía en la literatura científica hay un debate, ¿no? Que hay unos autores que lo clasifican como una adicción, hay otros que dicen, no, el origen es compulsivo, otros dicen que es obsesivo, esto lo voy a ir explicando más adelante. Hay otros que dicen, no tiene una psicopatología por debajo, sino que es un hábito, como ya ha comentado Alejandro, por toda la sociedad que hay ahora, ¿no? Que un niño ahora, de hecho, empiezan a consumir pornografía, la edad media es a los 11 años. Entonces empiezan a desarrollar un hábito y al final acaban en un problema. Actualmente el consumo de pornografía sí que se ve en la sociedad como algo normal, como algo saludable, lo vemos en la calle, los chavales con el móvil. Ahora ha salido un artículo de New York Times, ¿no? que dicen que los niños ya desde los 8 años tienen un móvil, un iPad y se meten en contenido pornográfico. Y nosotros en la realidad clínica vemos que hay personas que tienen una gran dificultad en manejar esta conducta de consumo de pornografía. ¿Qué puede llevar a estas personas a consumir pornografía de forma excesiva? Pues puede ser una estrategia para el manejo del craving, ¿no? Como ha dicho Alejandro, pues en el cerebro sí que se utiliza el mismo mecanismo que la droga, que el alcohol, la dopamina. Una poca capacidad de autocontrol porque han desarrollado un hábito, porque tienen dificultades en el área social, pues a lo mejor son personas que suelen ser introvertidas, que no tienen muchos amigos, están en casa y empiezan a consumir pornografía. Y una estrategia para afrontar la ansiedad o estados anímicos disfóricos como una manera de regularse emocionalmente, pues es muy común ver en la consulta chicos universitarios que en la época de exámenes consumen más pornografía, por ejemplo, ¿no? Por la ansiedad. Vale, ¿qué refieren los pacientes con un trastorno hipersexual? Yo voy a ir diciendo los criterios y voy a ir poniendo testimonios de pacientes que yo he ido viendo en la consulta. Bueno, las fantasías, impulsos y conductas sexuales interfieren de manera repetitiva en las actividades y obligaciones del día a día. Responden de manera repetitiva a fantasías, impulsos y conductas sexuales a estados de ánimo, por ejemplo, ansiedad, depresión o irritabilidad. Entonces, aquí pongo un testimonio de un paciente que yo atendía. Cuando mi mujer llora un día y otro día también, porque tenía un poco de depresión, por tonterías yo la consuelo, pero por dentro siento ira, me enfado muchísimo. Cuando se consigue calmar y relajarse, yo sigo enfadado. Ella se va a la cama y yo me masturbo consumiendo pornografía. Entonces, al principio cuando vino a la consulta, ellos me decían que no tenían relaciones sexuales. Cuando se fue la mujer, porque salió un momento al baño, me dijo que él se masturbaba todos los días. Bueno, pues ahí ya un testimonio, ¿no? De cómo se regula emocionalmente una persona con ira. Tienen fantasías sexuales, impulsos y conductas sexuales en respuesta al estrés de la vida diaria. Este mismo paciente me contaba que cuando él tiene una reunión en la que tengo que presentar un proyecto me pongo muy nervioso. La semana pasada me quedé hasta tarde preparando lo que tenía que decir. Siento mucha presión y recurro ya a mi método de relajación, es decir, a meterse con el móvil, ver pornografía y masturbarse para regularse esos nervios. Otro criterio es: se esfuerzan por controlar y reducir esos impulsos, deseos y conductas sexuales. Esto es otro paciente que me dice: me despierto en mitad de la noche con ansiedad, empiezo a sudar, el corazón me va muy rápido y siento que me falta el aire. He dejado el móvil en el piso de abajo, vivía en un chalet.
se me vienen imágenes de chicas desnudas a la cabeza, intento rechazarlas y que salgan de mi imaginación, porque él no quería, ¿no?, hacer esa conducta. Pero finalmente bajo las escaleras, cojo el móvil y me meto en YouTube. Este paciente siempre me decía, es que yo quiero dejarlo. Utilizamos un montón de estrategias, pero siempre bajaba al piso de abajo y cogía el móvil. Entonces, pues eso, que hacen esfuerzos pero no pueden dejarlo. En verano me vino también un chico de 20 años, vivía con su novia y acaban de romper, le traía a la novia y bueno, era un chico que se había quedado sin amigos, que había dejado los estudios y que la novia la acababa de dejar. Y decía, yo me lo propongo, pero no podía, llevaba ya como desde los 15 años con un consumo de pornografía muy alto, de estar a lo mejor, decía que 15 horas a la semana consumiendo pornografía. Y al final era un chico que tenía ya la vida un poco rota, que bueno, que ahora se está tratando y que está saliendo adelante. Se involucran de manera repetitiva los impulsos, deseos y conductas sexuales sin darse cuenta de los efectos físicos o emocionales que se hace a sí mismo o a los demás. Esto es el paciente que os he dicho antes, también pues el testimonio que os acabo de decir, ¿no?, de que un chico pues que se va de la novia de casa, él la quiere un montón. Este paciente me dice, mi mujer y yo llevamos más de un año sin mantener relaciones sexuales, ella está destrozada, no se siente querida ni valorada. Él siempre dice, mi caja del sexo ha desaparecido y no tengo ganas de tener relaciones con ella, tengo una teoría sobre esto, me masturbo todos los días y ya tengo el placer sexual por una vida más rápida. Y bueno, la mujer estaba, la pobre, destrozada, decía, pues yo no sé, la mujer no lo sabe, dice, yo creo que me está engañando, pues empiezan los sentimientos de inseguridad, de que no me quiere, pues no soy guapa, entonces ya... Vale, entonces yo os quiero también mostrar los datos de un estudio que llevamos haciendo desde 2012 con pacientes con trastorno hipersexual. Bueno, consiste en una entrevista que el paciente pide cita, le valora el psiquiatra hasta 1 hora y media y le evalúa la conducta hipersexual siguiendo estos criterios propuestos para la DSM-5. Y la conducta, como todavía hay un debate científico que no se sabe si es una adicción, lo hemos clasificado en 4 modelos, ¿no?, según la explicación que se puede dar: impulsiva, compulsiva, adictiva y hemos añadido aprendida. Bueno, se recogen los datos clínicos, epidemiológicos y sociodemográficos y también describimos la patología del eje 1. Se utilizan estos instrumentos y de una muestra de 653 pacientes, ¿vale?, que piden ayuda, 107 se les diagnostica de trastorno hipersexual. 98 son hombres y 9 son mujeres. La edad media son 35 años. Y el tipo de conducta sexual que siempre refieren todos, luego ya hay diferentes conductas pues más concretas, a lo mejor prostitutas, líneas eróticas, es en un 94% masturbación, junto con pornografía heterosexual en un 68%, y luego ya pornografía homosexual en menor medida. Bueno, aquí están los datos, ¿vale? En azul es el sí, pornografía heterosexual, pornografía homosexual. Y estas son las consecuencias que siempre refieren. En un 96%, por no decir casi el 100%, refieren consecuencias personales. Sobre todo aparecen muchos siempre sentimientos de culpa y sentimientos de vergüenza. Y luego consecuencias familiares, también bastante, pues cuando se entera la mujer o cuando se enteran los hijos. O sea, cuando un hijo pilla a un padre viendo pornografía, ese chaval, ese chico ya está trastocado. Pues eso les afecta muchísimo. Luego ya hay consecuencias laborales, alguno ha llegado a perder el trabajo, que les pillan en el trabajo consumiendo pornografía y les llegan a echar, bueno, de parejas, sociales, alguna económica, ¿no?, de personas que pueden invertir 2.000 euros en pornografía al mes. Vale, entonces yo quiero hablar aquí también de los modelos explicativos. Hay 4 modelos, como ya os he dicho, que se clasificarían en impulsivo, en compulsivo, en adictivo y en aprendido, según la etiología que tenga esa conducta. De sintomatología adictiva, vemos que hay un casi 8% que parece que usan esa vía para consumir pornografía. Persiste al menos 12 meses y de forma excesiva en frecuencia e intensidad. Los pacientes refieren que sufren una pérdida de control
sobre dicho comportamiento por la duración, frecuencia, intensidad o el riesgo que conlleva su práctica. Es decir, que los pacientes que clasificamos como una etiología adictiva, el 8% consumen pornografía. Bueno, esto ya lo va a explicar Pedro. Luego están los de sintomatología impulsiva, que coincide con nuestros pacientes que están diagnosticados de TDAH. Dice, las conductas sexuales fuera de control se activarían como una respuesta excesiva al estrés. Se produce un déficit en el control de los impulsos y en personas con dificultad para retrasar la gratificación. Estos serían los pacientes que metemos dentro de la clasificación de impulsividad, que serían los que pueden tener un TDAH, y estos son un 36% que consume pornografía. Luego están los de sintomatología compulsiva, que coinciden con nuestros pacientes que están diagnosticados de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo utilizan estas personas la pornografía? Ante la resistencia, como ya os he comentado de un paciente anteriormente, ante la resistencia a un pensamiento obsesivo de contenido sexual, aparecen esos impulsos obsesivos para llevar a cabo determinados actos, que serían las compulsiones. En este caso sería coger el móvil y meterse en una página pornográfica para poder disminuir esa ansiedad. En nuestra muestra sería casi un 43% de estos pacientes. Y llegamos a un modelo aprendido, que estos son los pacientes que parece que se han topado con la pornografía muy pequeños y aprenden a consumir pornografía y ya desarrollan un hábito. Y en estos pacientes no hay un componente psicopatológico debajo. Y vemos que en nuestra muestra son los que más consumen pornografía, con un casi 62%. Entonces, ya para terminar, concluyendo, aparte de que el trastorno hipersexual todavía no se considera una entidad independiente, que merece la pena dedicarle atención clínica, porque hay una demanda, eso sí que nosotros lo vemos en la consulta, que detectarlo puede ser la guía para tratar una patología en el eje 1, como puede ser un TDAH, un TOC, un trastorno del control de los impulsos, y que sea la conducta hipersexual un síntoma, y porque es verdad que vemos que las personas están sufriendo por esto y sí que se necesitan más estudios. Y esto es un estudio que acaba de salir de COAL en 2016, que dice que se sabe muy poco acerca de los factores que llevan está estudiado en hombres, que llevan a una persona a iniciar un tratamiento por un uso excesivo de la pornografía. Pero sí que se ha visto que hay una característica común en todos estos hombres, que tienen problemas en las relaciones interpersonales a causa de un consumo de pornografía excesivo y sexual, fuera de control. Por ejemplo, problemas con la pareja, que les abandonan, se rompen familias, personas que se quedan solos, sin amigos, porque dedican tantas horas a la pornografía que se quedan aislados. Entonces, esta sería la característica común, pero se necesitan también estudios. Y para terminar con esta frase, la realidad clínica nos demuestra diariamente que el consumo continuo y frecuente de la pornografía nos puede afectar negativamente, al igual que un uso excesivo de alcohol, tabaco u otras sustancias u otras drogas. Muchas gracias. Yo me voy a autopresentar. Ay. Soy Pedro Villegas, médico y sexólogo, ya llevo 32 años en la clínica bueno, esto de la pornografía pues me ha llegado un poquito de rebote en cuanto a que sencillamente ha sido a raíz de empezar a ver que el consumo me estaba dando muchos pacientes con unas características poco diferenciadas. Ahora se están haciendo intentos por llevar esto a la clínica y poderlo establecer algunos patrones, pero a mí, como siempre me gusta investigar, pues me puse a ver dónde podía estar esto de que la pornografía fuese algo que pudiese estar provocando adicción, porque no se acababa de entender, ¿no? Cómo va a ser adicto a algo que en principio es encender un televisor, ¿no? Entonces me he puesto a investigar, como digo, y hago esta pequeña comunicación que espero que os pueda aclarar algunas cosas. Unas premisas de esta comunicación
Y es que la conducta sexual humana, como la alimentación, no viene escrita en los genes. Nadie sabe freír un huevo a priori. Lo único que hemos aprendido a hacer, casi todo el mundo, es a comer. Ya luego la gastronomía es un invento social muy posterior, ¿no? Como tal, tiene unos mecanismos de aprendizaje que están muy organizados a nivel cerebral. La visión de otros congéneres manteniendo una relación sexual ha sido una de las formas del aprendizaje que hemos tenido casi toda nuestra existencia. Llevamos pocos siglos en los que ya la sexualidad se quedó oculta, pasó a la habitación, a la intimidad. Hasta hace muy poco era algo como mucho más visible, ¿no? Esto, claro, también tiene su estructura cerebral, el que ha ido dando el poder aprender. Yo creo que tiene mucho que ver con la técnica de aprendizaje de la impronta, esa posibilidad de a una única visión quedarme marcado un patrón de conducta, porque en la selva es importantísimo que un animal pueda aprender por una única visión. Tiene una alta probabilidad de ver una única relación, ¿no? La pornografía como tal cumple una serie de requisitos que puede ser considerada como educador sexual. Muchos de los que estamos aquí hemos intentado ser educadores sexuales estudiando mucho, pues resulta que la propia pornografía tiene algunos de esos requisitos. Tiene conductas de búsqueda con recompensas. Una recompensa que además son ¿cómo se llama? El estímulo discontinuo, ¿no? El reforzador discontinuo. De vez en cuando te encuentras una buena película, con lo cual te enganchas a ver 18.000 películas malas. No pasa eso en la televisión normal. ¿Cuántas películas malísimas nos tragamos porque de vez en cuando nos ponen una buena? Hay un comportamiento de búsqueda de la novedad. Como antes comentaba Alejandro, pues realmente todos los días hay muchas pequeñas parcelitas, y además es curioso porque en los pacientes que yo veo van aumentando en el grado de intensidad de lo que tienen que ver con mucha rapidez. O sea, tardan bastante en ver una pornografía normal, se pasan unos años viendo una pornografía entre comillas normal, y en muy poco tiempo pasan a ver cosas mucho más intensas, porque realmente ya la dopamina, luego lo vamos a ver, empieza a no serle útil, no se le entusiasma. Hay una conducta adictiva en este consumo. La pornografía ha abandonado algo que en principio hasta hace muy poco solo lo veían algunas personas. Bueno, pues la persona que estaba un poco ya mayor, que estaba un poco aburrida, su sexualidad necesitaba algún tipo de estímulo, lo veían 4 personas. Hoy lo estamos viendo prácticamente todo el mundo. O sea que hemos pasado a unas cifras de comunicación altísimas. Muchas investigaciones empiezan ya a apoyar el impacto que en el comportamiento y en la condición social se está dando de esta pornografía. Vemos algunos datos de este año precisamente. Hay ahora mismo 7,5 millones de habitantes. Curiosamente, 3,5 millones estamos conectados a Internet. Si hacemos un cálculo, realmente prácticamente es lo que podríamos llamar primer mundo, que ya no sé lo del primero con dónde ha quedado, porque nosotros que supuestamente estábamos en el primero hemos pasado a la cola, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que hay muchísima población que está en una posibilidad de acceder a algo que, como comentaba Alejandro antes, son 145 millones de visitas diarias, ¿no? Realmente algo exagerado. En España la cifra, pues prácticamente, en ese sí nos mantenemos a un buen nivel internacional. Somos 46 millones y pico de habitantes, 35 millones estamos conectados a Internet. Y mantenemos contacto diario unos 22 millones de personas en este país. El uso de las redes ha subido a un 77% en muy poco tiempo, en muy poquito tiempo. Ahora vamos a ver unas cifras. Estas las puse el año pasado en una comunicación del 2014, había un 74,8%, solamente en medio año, porque no ha dado tiempo a mucho más, ha subido un 4,3% en un solo año. Y estamos viendo además que los rangos se los llevan los jóvenes, mucho más que los adultos. Los adultos siguen consumiendo, pero son los jóvenes los que están consumiendo cada vez más. Y mientras la educación sexual formal, pues cada vez tenemos más trabas. Realmente, ahora mismo aquí da la impresión de que hay mucha sexología, pero cuando salimos allá a la calle nos damos cuenta de que es realmente poquita frente a todo este consumo exageradísimo. Por edades,
un poco alarmante como en el 14 al 15 se ha pasado, esto es lo que más me alarma, jóvenes de 10 años pasaron de 23,9 que estaban viendo, que tenían un móvil ya y lo usaban, a un 29. Y sabéis que cuando se empieza a utilizar móvil, pues como cuando chicos, yo cuando el primer diccionario que me compré de la lengua española fui a buscar los tacos y las palabras un poco de genitales y tal, ¿no? Los jóvenes también, tal como tienen un móvil, lo primero que reciben es el famoso negro de un mamporro enorme, ¿no? Realmente a partir de ahí el enganche está asegurado, ¿no? Entonces se ha pasado, como digo, a una cifra realmente espeluznante. Con 15 años hay un 90 y tantos % de jóvenes con móvil y, por supuesto, con internet también. Un estudio sueco ya dio una investigación muy seria como el consumo a más jóvenes, a edades más jóvenes, acababa dando una desviación. La gente quería, estos jóvenes buscaban unas conductas sexuales ya tipificadas como desviadas. Realmente es algo que está absolutamente comprobado. El caos, el que se da actualmente en la sociedad. Aquí estamos unos pocos partiéndonos la cara por informar desde un aspecto de vista, desde un punto de vista más médico. Sin embargo, Internet no para de dar información, pues como esta. Dormir bien y ver pornografía podrían ser claves para mejorar la vida sexual de la pareja. Bueno, pues que se lo digan a muchos de mis pacientes. Quizás lleven razón en el sentido de que el gran defecto que tenemos los que nos dedicamos a la clínica es que solo vemos patología. Entonces, quizás hay una alta población a la que le esté dando buen resultado en su vida sexual, pero está claro que nadie puede aprender demasiado de una cocina. Yo comparo mucho la sexualidad con la cocina. La sexualidad, la pornográfica es la comida de hamburguesas. Tú puedes ir a Japón, pero si de allí te comes una hamburguesa de McDonald's, ¿qué me estás diciendo? ¿Que estás visitando Japón? No, estarás comiéndote una hamburguesa europea en Japón. Entonces realmente para mí la sexualidad es toda la gastronomía. Está claro que la juventud está aprendiendo solo a comer hamburguesas. Además lo estamos viendo como la erótica, los afectos, los sentimientos van desapareciendo, se ha convertido en una sexualidad muy mecanizada, ¿no? Entonces eso sí que es triste porque entre otras cosas están dando muchísimos problemas. Algo que viene a demostrar cómo realmente hay unos mecanismos que favorecen la adicción, que no es que estén en el porno exclusivamente, sino que casi todos los mecanismos de adicción en el cerebro humano tienen una misma vía. El efecto Coolidge viene a explicarnos cómo un macho de cualquier especie va a estar intentando montar una hembra siempre que vea hembra nueva, hembra joven. Un ciervo macho con 20 hembras alrededor va a intentar montarlas a todas para dejarlas embarazadas. Cuidado, ningún ciervo macho está pensando en echar un buen polvete divertido con la rubia de turno, sino que lo que está intentando es reproducirse, ¿no? Entonces tiene un estímulo dopamínico cada vez que ve una hembra nueva. Pero cuando él solamente tiene una única hembra y que para colmo se le queda embarazada en una primera relación, a partir de ahí las feromonas le dicen aquí se acabó la sexualidad y él deja de fabricar dopamina. Entonces realmente el mecanismo parece más dopaminérgico en este efecto Coolidge. Se traduce en que a nivel cerebral el sujeto cada vez que hace un clic y ve a una chica joven tiene un pico de dopamina que luego vamos a poder comprobar cómo cuando se va habituando, esto lo que se está midiendo es el grado de circunferencia y de tensión en el pene mientras el chico está observando pornografía. Entonces vemos cómo mientras la está observando va viendo un mecanismo de habituación, se va aburriendo, hasta que de buenas a primeras aparece una imagen concreta que él no tiene muy claro ni qué es lo que le está gustando. Aparece una curvita especial, los pezones de la chica están mirando para un sitio, tiene un Michelin en un sitio que le agrada más, pequeños detallitos que lo van a acabar convirtiendo en un sujeto muy minucioso. Luego no se da cuenta de que es que su pareja ya no le gusta por un detalle muy concreto. Cuando lo investigas acabas encontrando el detalle. Pero lo que ocurre es que realmente viendo cientos de chicas, pues hay una única pequeña diferencia que le da un aumento en la tensión y en la excitación. Esto tiene un problema, y es que mi abuelo
no sé si vio a mi abuela desnuda alguna vez, porque es de la generación que probablemente la viese toda la vida con el camisón, con aquel pañuelito que se le abría el agujerito por aquí y poco más. Pero un joven de hoy ve miles de chicas en un día. Es decir, mi abuelo con una descarga de dopamina tuvo para sexualidad para 30 años, un chico se carga toda la dopamina en prácticamente una noche de visita por internet, ¿no? Y esto está generando problemas como una alta soledad. Los hikikomoris, que quizás los conozcáis, los chicos estos que se aíslan en Japón, se quedan aislados socialmente, están apareciendo ya en España, empezamos a ver casos de hikikomoris. ¿Sí querías? Pero hay una diferencia entre, o sea, entiendo como la novedad de ver una persona nueva y que por eso la pornografía son tantos videos nuevos y tantos como, cosas nuevas, pero ¿es nada más la chica nueva o es también los actos sexuales? No. Si ves diferentes actos también te puede llevar ese pico, ¿no? Pero Sí. no sé si hay diferencia también entre si es nada más... Entre cada imagen, en cada imagen, no hace falta la película entera. Cada imagen le va a ir dando unas características. Daros cuenta que casi todas las chicas de la pornografía se parecen mucho entre ellas, porque ya los cirujanos, sobre todo los cirujanos plásticos argentinos, tienen ahí una carga están haciendo vulvas muy concretas, que están todo muy medido, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que marca la diferencia es un detallillo muy pequeño, son imágenes, no es la película entera. Está medido con imágenes. O sea, no es solo la mujer, sino también los actos que suceden en el porno, o es más... No, solo la mujer. Solo la mujer, el cuerpo de la mujer. Lo que está medido en estas investigaciones. ¿Querías? A mesma coisa. Quando muda o tipo de ato, quando se torna mais hard, né, aumentaria essa excitação? Zoofilia, pedofilia, outras maneiras de sexo mais violentas, se aumentaria? Sí aumentarían, porque date cuenta que el gran porcentaje de la población no tiene ni idea de que la pedofilia existe hasta que no la ves. En nuestra generación los pedófilos han empezado a aparecer ahora y resulta que había 10 practicándolo, o sea, que realmente es muy conocida, ¿no? Que estoy haciéndole una generalización, soy andaluz, perdonadme las exageraciones, pero realmente sí que hay un aumento porque la gente se expone muy rápido a esos mecanismos. O sea, un chico con 14 años ya está viendo a otro chico o a otra chica, entonces sí que se aparecen de pequeñas desviaciones, vamos a llamarlas así, muy tempranas, donde el cerebro todavía no tiene un intelecto para defender el concepto, si quieres o no aceptar aquello, ¿no? Eres muy joven cuando te llega mucha información, ¿no? Se van dando más casos de voyeurismo, mucha minuciosidad. Esto es un paciente que había perdido todo el interés por su pareja porque el culito no era completamente redondo, sino que le hacía un poquito de cuadratura por debajo. Bueno, pues suficiente para que él perdiera todo el deseo por su pareja. Obsesión por abarcar más contenido, una constante innovación a sorpresa, eso es algo que también lo produce la dopamina. Apatía sexual o pereza, me cuesta más trabajo iniciar una relación cuando en el internet tengo algo muy fácil, es simplemente darle un botón, ¿no? Disminución del número de parejas en convivencia durante años, porque sencillamente se aburren y quieren ir cambiando más rápidamente. Y una visión y deseo de prácticas de conductas sexuales no normales, precisamente porque están viendo cosas que no son habituales a ciertas edades. No digo que sean malas, pero yo siempre lo digo, a mis 70 quiero hacer más cosas que las que estoy haciendo a los 60. Ya lo que no es lógico que a los 14 ya empecemos por ahí. Es un poco complejo de llevar eso. A nivel cerebral se ha visto, aquí no podemos, ¿cómo le podríamos dar para que se viese la imagen aquella girando? Es un GIF, no sé si le podrás dar. Dale clic. Es el núcleo estriado. A ver si puedo ampliarla. Bueno, aquí lo que descubren en el Instituto Kaplan, pues es igual, porque tampoco he tenido mucho interés. Ahí lo tiene abajo. No, esto es para ir a la diapositiva anterior o posterior. Sí, no, simplemente estaba dando la vuelta y lo podéis ver. Esto lo podéis encontrar en la Wikipedia, realmente esa imagen. En el Instituto Max Planck se dan cuenta de que a mayor consumo de pornografía, mayor disminución de la masa encefálica del núcleo estriado derecho. Por destrucción,
No, la pornografía no destruye nada en el cerebro, pero sí que hay una disminución en la evolución normal. Para mantener una relación sexual yo no solo tengo que darle un botón o bajarme los pantalones, tengo que intentar seducir a una chica o un chico, tengo que mantener un diálogo, tengo que cuestionarme si me interesa, si no me interesa. Hay una serie de actividades alrededor del hecho de mantener una relación. Todas desaparecen en el consumo del porno. Cuando un joven está consumiendo pornografía, esas habilidades desaparecen y sí se ha dado, como digo, una disminución en el volumen del núcleo estriado derecho. Encontraron también que la conexión entre el cuerpo estriado y la corteza cerebral también disminuye, se hallaba más deteriorada cuando el consumo de pornografía era mayor, y se encontró una asociación negativa significativa entre las horas reportadas de cantidad de horas de consumo frente al daño cerebral padecido. Pero ¿qué ocurriría si la sexualidad y los alimentos tienen una ventaja evolutiva? Cuanto más me alimento, más sano estoy, más mantengo mi especie, ¿eh? En el caso de la situación actual, es que ocurriría si la época de apareamiento no terminase nunca. ¿Qué es lo que está realmente ocurriendo? Yo no me apareo, tengo ya sexo masturbatorio, que es lo que estamos escuchando en la mayoría de las ocasiones. Pues que la dopamina nos dice, consíguelo, venga, queremos más. O sea, nuestra propia sustancia química nos está diciendo, quiero más pornografía. Este aumento, la dopamina, entre otras funciones, están involucradas en los procesos cognitivos asociados al aprendizaje. Se ha visto actualmente que no tiene tanto que ver con las vías del placer como con las vías de la motivación. El estar motivado para hacer algo depende de la dopamina, más que creíamos que era más algo de placer. Este aumento crónico del consumo va a dar un mecanismo compulsivo y va a ocurrir, esto es un descubrimiento reciente, un acúmulo de la proteína delta fosb en zonas cerebrales. Esta es un miembro de los factores de transcripción de la FOS. Es una proteína que en los seres humanos está codificada por el beta-FOS gen. Realmente el tratamiento de esto parece que viene por la vía de utilizar ARN mensajero para tratar alguna de estas cuestiones de adicción, porque se ha visto que este mecanismo se da tanto en las adicciones alimentarias de los Estados Unidos, que tienen un grave problema. De cada 5 personas, 4 tienen un grave problema de adicción con los alimentos, y las vías de la pornografía cumplen con exactamente las mismas de la alimentación. Esta proteína tiene un inconveniente, y es que va a dar lugar a que tenga más antojo por más comida o por más sexo, con lo cual cerramos el circuito y ya tenemos a un sujeto adicto. Este aumento de la proteína delta fosb altera la plasticidad cerebral, que incrementa el ciclo de excesos y antojos. O sea, tengo más ganas porque la delta fosb es la que me está diciendo que tengo más ganas de volverme a percibir. Y luego tiene un pequeño problema de actuación, y es que produce una alta insatisfacción y una erosión de la fuerza de voluntad, porque la delta fosb entra en los mecanismos también de la motivación. O sea, de alguna forma es el mecanismo que acaba enganchando, acaba haciendo al sujeto adicto a cualquier cosa que tenga cierto hábito de ver. Por eso la pornografía es realmente mala. En uno de los artículos que publicaba el año pasado, creo que ha sido yo decía, bueno, ¿por qué es mala la pornografía? Como ponía el ejemplo, ¿por qué va a ser malo tener un arma en mi casa? El gran problema es que cuando 200 y pico de millones de habitantes de un país tienen todos armas en su casa, eso ya sí empieza a ser un problema. 30.000 muertes anuales hablan de ello, ¿no? Un arma en casa, pues no tiene ningún problema. Porno, no tiene ningún problema. El problema es cuando toda la población, sin educar, empieza a tener pornografía en casa. Entonces vemos cómo hay mecanismos neurológicos que justifican el que realmente nos tengamos que preocupar en la clínica. El sexo real conlleva una serie de cuestiones. Hace falta un cortejo, tener otras habilidades personales, sociales. Está el contacto, el tocar y ser tocado, que modula la liberación de oxitocina, nos hace sentir más felices. Están los olores, las feromonas, desarrollo de vocabulario sexual que genera más fantasía. Esto es curioso porque el vocabulario sexual erótico en la gente adicta al cibersexo se da con mucha facilidad, pero es muy grosero. No tienden a hablar con sencillez, no son capaces de hablar con su pareja de ello. Lo que sí son capaces de escribir en un chateo con cualquier desconocida, en casa ya les cuesta mucho más trabajo. No se desarrolla un vocabulario sexual
el desarrollo en la vida normal, desarrollamos con las palabras lo que van a ser nuestras fantasías. Hay una interacción con personas reales, evidentemente eso alguna ventaja tendrá. El eustrés que se da en el hecho de me pongo nerviosillo para intentar ligar, para intentar mantener una relación, y una conexión emocional que va a generar una empatía con la otra persona que tengo allí enfrente. En la pornografía esto evidentemente no se da, ninguna de estas situaciones, ¿no? Con lo cual el sujeto, entre otras muchas, pues nos vamos a encontrar fobias sociales, depresiones, problemas con la pareja, como han comentado antes mis compañeros, realmente muchos problemas de pareja, dificultades con la concentración, sencillamente porque se habitúan a no estar pendientes. Simplemente, como me aburro, lo que hago es darle al clic. Me van apareciendo, por eso decía antes, me van apareciendo muchas imágenes. O sea, no soy capaz de mantener un alto nivel. Yo le pido mucho a mis pacientes que me desarrollen relatos eróticos para ver qué tal montan una fantasía. Y el pornógrafo pues se limita a 6, 7 líneas. Vamos, de hecho, la chica siempre empieza por que le baja la porteñola a él y se mete el pene en la boca, ¿no? Entonces, realmente, imaginaros de ahí hasta que consiguen una narrativa erótica, hasta conseguir llegar a la cama, las cosas varían. Es parte de la práctica en consulta, el enseñarlos a escribir y a desarrollar fantasías. Mucho miedo escénico por la cantidad de barbaridades que ven en esas escenas, adicciones a drogas, prácticas de conductas sexuales, complejos, ignorancia, una serie de detalles. En consulta cada vez me encuentro más jóvenes de unos 30 años que han abandonado definitivamente la vida sexual. Empezaron con 16, 17 años, tuvieron una experiencia que ellos consideraron nefasta y ahora vienen a consulta porque acaban de conocer a una chica que están interesados en a ver qué y no saben, no tienen ninguna habilidad desarrollada y muchos lo intentan a través de consulta, pero luego también se llevan el chasco y van consultando por ellos. Entonces, tener la costumbre en consulta, tenga o no que ver el tema con la pornografía, de preguntarle ya a los pacientes por su consumo de pornografía, porque la mayoría de la población, si no la consume, la ve, y ya no es el alto consumo, sino que hay gente que tiene un alto interés, ya tienen una alta capacidad visual para su sistema de estímulo. Entonces hay personas que ven una imagen o cada X meses y es suficiente para provocarle también cierto deterioro, porque no tienen ningún otro tipo de estímulo. O sea, que ellos no leen literatura erótica, no hablan con su pareja, no hay un mundo erótico. Entonces, muy poca cantidad de pornografía también hace daño en cuanto a la estructura de aprendizaje que tiene. Viene un poquito más deprisa porque tengo el tiempo ya limitado. Bueno, además esto se va a quedar grabado, con lo cual lo podéis ver. Esto es unos estudios científicos que hicieron tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y se han visto una serie de patologías ya realmente, fantasías que difícilmente pueden tener un alcance en la realidad. A nadie le gusta un tirón de pelos durante la actividad sexual. Hay momentos en los que te puede gustar, un momento erótico, pero no todo el tiempo ahí. La neofilia, que es la necesidad de buscar parejas distintas, es cuestión de la propia imagen. Le van dando un cambio de chica continuamente, con lo cual su cerebro se va habituando. Exclusividad del estímulo visual, alorgasmia, la necesidad de tener imágenes mentales para llegar a tener orgasmo. Un aumento del umbral de excitación. Tengo muchos eyaculadores retardados por el consumo de pornografía. Desvío del objeto del deseo, su pareja deja de ser el blanco de su impulso, y dificultades para llegar al orgasmo si no es por uno mismo. Esto es una enorme queja de la mayoría de las chicas, cuando ya ellas se han cansado de que después de la actividad sexual él tiene que ser el que se provoque el orgasmo. Ella es incapaz, por más estímulo que le haga, él no llega, necesita ya su propio estímulo. Bueno, en mi caso no me voy a meter, pero sí comentar algunas cositas. Me he encontrado ya patología en todas las áreas. Los trastornos de la identidad sexual, en las parafilias y en disfunciones. Son una serie de casos, que eso es una revisión que hice del año pasado, del 2015. Un 11% de casos de parafilia. Casos de paidofilia, lo que antes me has preguntado. Casos de paidofilia
chicos que sencillamente lo han empezado a ver y lo han empezado a practicar. Y un caso de un señor que se dio cuenta de que aquello le empezaba a apetecer cada vez más, que se ponía muy nervioso cuando estaba en la familia con sus sobrinos y que decidió que aquello no era normal y que tenía que intentar evitarlo. Y simplemente por haber estado viendo pornografía, porque luego descartas psicopatología y no acaba de haber psicopatología alrededor de estos casos. Masoquismo, voyeurismo, parafilias no especificadas. Aquí quería simplemente presentarlas. Trastornos de la erección bastantes, orgasmo femenino en ellas, porque realmente ellas también han visto tener a las chicas el orgasmo con mucha facilidad en las películas pornográficas, pero realmente lo intentan de la misma forma, con las mismas vías, con la misma rapidez, y es que para nada está contemplada la respuesta sexual femenina. Esa es la gran desconocida de la sociedad actual. Lo que hay es un patrón de conducta absolutamente masculino, rapidez y eficacia y poco más. Y la sexualidad femenina no está ahí. Y hay ahora mismo una idea de, hay pornografía femenina. Falso. Yo la que he querido ver para ver de qué va eso es sencillamente lo mismo, más machismo, pero ilustrado de otra manera, quizás un poquito más glamuroso. Es un poco decir como que de nuevo la ñoñería para las chicas, ¿no? Entonces es todo lo que están haciendo ahí. Eyaculaciones precoces muchas, trastornos de eyaculación retardada, dispaurenias. Casi todas las que vienen a consulta descubren que su pareja consume pornografía y se sienten traicionadas, estafadas, y como que esto cómo va a ser. Ellos lo ven muy normal, de hecho le invitan a ella a que lo vea, pero ella dice, tú lo que estás haciendo es masturbándote viendo a otra señora. Oye, mira, no quiero ser yo, ¿no? Este año no he podido, pero sí he podido ver cómo ha habido un aumento en los casos de problemas de adicción a la pornografía, y ya no solo a la pornografía, sino a los ciberchats, a cualquier cosa que implique el poder contactar. El último simplemente es escuchar la voz de la chica que descuelga, para que no le cueste dinero, con escuchar la voz y luego cuelga, ya ha hecho su ratito sexual. Características de hombres que vienen a consulta en los seis casos que tengo actualmente en consulta. Son consumidores de pornografía desde jóvenes, han pasado de revistas a internet. Sujetos con un alto índice de complejo y de timidez, muy autoexigentes y perfeccionistas. Esto es curioso porque son los que yo digo vienen a consulta. O sea, que la mayoría se quedan con que, bueno, pues no me va bien, me quedo en mi casa, pero no voy a ningún sexólogo. Pero el que es un perfeccionista y ha aprendido esa conducta pornográfica, la pretende hacer, la pretende vivir. Y claro, evidentemente es prácticamente imposible. Muy costumbristas y conservadores, ocultadores del hecho incluso a sus amigos. O sea, por eso el aislamiento, porque no lo hablan, no quieren hablar de que ellos consumen tanta pornografía, ni a los buenos amigos. Algunos ya entre ellos sí, porque forman camarilla. Grandes dificultades para fantasear, sí, nos vamos a hacer una jam session, es bastante habitual. Dificultad para centrarse durante la actividad sexual, se despistan con mucha facilidad. Yo creo que un gran problema también de la falta de concentración que hay actualmente entre la población infanto-juvenil está por ese cambio de imágenes tan seguido que tiene la televisión, ese cada 10 segundos otro interés en otra cosa. Bueno, pues la pornografía también tiene su porqué realmente. Y se vienen quejando de falta de deseo, falta de habilidades para ligar, dificultades por las parejas, obsesión por miedo o cambio de orientación. Ahora mismo tengo un chico que, viendo pornografía heterosexual, empezó a ver homosexual porque se aburría, y de la homosexual pues ha empezado a plantearse a ver si él va a ser homosexual, y ha hecho un trastorno obsesivo bastante serio, porque realmente el hombre ya lo curioso es que años antes había hecho lo mismo con las drogas, ha hecho el mismo cuadro compulsivo, primero con drogas y luego ahora, al cabo de 14 o 15 años, con la pornografía. Obsesión por miedo a cambio de orientación, eyaculaciones retardadas, dificultades con la erección en las relaciones que intentan vivir, y sus parejas, ellas se quejan de un alto grado de celopatías, miedos a no gustar, buscan otras compañías sexuales. Las que han caído en practicar los deseos de ellos vienen muy angustiadas por el desengaño, frustración y desesperanza que la relación les ha llevado. Ellas no se imaginaban. Ahora poco he visto a una chica que muy religiosa, con una moral bastante estricta, pero el marido un enganchado, y ella, bueno, pues ha considerado que era normal ir a clubes de intercambios, y él ya simplemente se dedica a verla a ella mientras están manteniendo relaciones, ¿no?
Y bueno, pues ella viene con que, ¿y yo qué estoy haciendo? Y bueno, aquello fue una sesión un poquito dura porque te tienes que poner a dónde estás yendo tú con tu cabeza, ¿eh? Aparición de rechazo por percepción de ascos. No sé si observáis en la consulta el alto índice de ascos que van apareciendo. Ya no son solo fobias, los ascos están apareciendo con mucha intensidad. Y la pornografía lo genera. La idea de que él pueda estar viendo aquella escena y como ella tenga la desgracia de encontrarse la carpeta donde él lo guarda todas las imágenes, esas imágenes a ella se le quedan grabadas y empieza a sentir verdadero asco de los genitales de él, del semen de él, de cómo él le pide a ella que coja determinadas posturas y ella empieza a decir, es que tengo asco, me da repugnancia, yo no lo puedo hacer. En fin, pues que realmente esto es prácticamente todo lo que os quería comentar. Lo único que, bueno, nos tenemos que preocupar y tener un poquito en serio. Preguntarle sobre todo a los pacientes por el consumo de pornografía. Es algo como que nos vamos olvidando, ¿no? Como mis ginecólogos en la clínica que no le preguntan a las mujeres por su vida sexual, ¿no? Me parece un poco kafkiano, ¿no? Dime. Vale, yo iba a preguntar, digamos, aquí se siente que el problema es la pornografía como tal, pero lo que, no sé, digo, desde mi punto de vista, creo que como que todas las cosas son potencialmente adictivas, la comida, el trago, la pornografía, y que hay ciertas personalidades que definitivamente tienden a volverse adictas a cualquier cosa. Efectivamente. Entonces, habría que eliminar la pornografía, habría que eliminar la comida, habría que eliminar todo. No, pero Bueno, sí. Eso, digamos, por un lado, y por el otro, que yo pienso que realmente, como tú decías, hay personas que están intentando abordar la pornografía de una manera que entienden que educa a las personas, entonces como que están haciendo, por ejemplo, porno para mujeres, que sí caen en lo que tú dices, que es el erotismo, digamos, de los 90s, como muy otra vez como la conquista y tal. Pero yo pienso que realmente la pornografía no es mala, sino que deberían haber profesionales como ustedes que realmente haya un acercamiento a que ya sabemos que educa y que la gente no la va a dejar de ver. Entonces, que es más bien que hayan profesionales que se empiecen a meter en este tipo de guiones realmente y que empiecen a educar a las personas para que vean pornografía que realmente pues les aporte en sus vidas y que dejen de generar tanto trauma. Claro, sí, no, toda la razón, no tengo más que confirmar lo que dices. Ya me gustaría a mí, si hay aquí algún guionista de pornografía, me ofrezco para dar ideas, porque de la sexología se vive bastante mal. Dime. Sí, yo quería preguntarle, ¿qué modelo de prevención primaria a su criterio habría que pensar? Hombre, quizás la regulación a nivel estatal, el hecho de que, yo siempre digo que si en este país nos pusieran a un camello vendedor de hachís en el salón, probablemente todos estaríamos enganchados ahora mismo. O sea que hoy me puedo resistir, pero mañana puedo venir muy flojito del trabajo, con mi autoestima muy por los suelos y acabo diciendo al camello que sí. Entonces realmente una regulación tiene que haber. Considerar que un modelo educador como es este se pueda dar de una manera liberada y luego nos estén regulando la educación sexual formal, pues me parece un poco extraña, ¿no? O sea que aquí no hemos conseguido un buen plan formal. En todo caso, yo creo que no debemos, como educadores sexuales o como formadores para la educación sexual, temerle a la pornografía, No. Pues puede ser una herramienta, un auto que nos lleve a atraer a estos jóvenes que solamente se están orientando de un lado a otra información que realmente sea adecuada para ellos. Yo trabajo en una plataforma de información para jóvenes y hemos hecho estudios de quiénes son los que vienen en nuestra página. Y resulta que los que se quedan más horas mirando nuestra página con información adecuada, científicamente basada, son los que primero han estado visitando páginas porno. Claro. Entonces, sí. Pues alguien que no... Yo creo que los principales educadores tienen que ser los padres, no un vídeo. También. Yo creo que hay que empezar a educar a los padres y a los alumnos. Claro. Perdona, porque es que tenemos otra comunicación de Cristina y nos estamos... Si os parece, que haga ella la comunicación y ya luego podemos... Es muy interesante. Cristina, que me he perdido mis papeles. Que es desconocido ahora. Cristina López de Burgos es médico. Trabaja en la Universidad de Navarra en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y actualmente está estudiando el máster de Sexología y es que se nos ha añadido a última hora a la mesa, por eso ha sido un poco el descalabro que hemos tenido. Bueno, pues. Buenos días, mi comunicación estaba prevista para mañana. Al micrófono. Sí.
Estaba prevista en otra mesa para mañana, pero tengo que volver esta noche a mi casa y entonces, como justo era del tema relacionado con esta mesa redonda, me han dejado presentarla ahora. Bueno, se han dicho ya muchas cosas. Como veis, yo me voy a centrar en la relación del consumo de pornografía y la violencia sexual. Realmente lo que hemos hecho es una evaluación de la evidencia científica. Bueno, todos sabéis la violencia de pareja íntima se refiere a violencia física, violencia sexual, acoso y abuso psicológico por una pareja íntima, tanto actual como pasada. Nos hemos centrado nosotros en todo el tema de la violencia sexual. Entonces, se han propuesto distintos factores de riesgo para la violencia sexual, factores sociales, relacionales, comunitarios, individuales. No he puesto todo, lo podemos encontrar en cualquier manual. En la página web que os he puesto anterior es la página de los CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Y dentro de los factores individuales, uno de los factores de riesgo es el consumo de pornografía. Y aquí hay que tener claro, el decir factor de riesgo no quiere decir... Factor de riesgo en epidemiología es precisamente eso, que aumenta el riesgo de que pueda aparecer el desenlace, en este caso la violencia sexual. Por eso es importante tenerlo en cuenta. No todas las personas que consumen pornografía van a realizar un acto de violencia sexual, pero sí que ahora os voy a enseñar toda la evidencia que hay de que eso realmente es un factor de riesgo. De datos de consumo de pornografía ya los hemos estado viendo. Según qué fuentes cojamos, las cifras son más altas o más bajas. Este dato es del 2010, pero ya nos hemos hecho la idea de que efectivamente la dimensión que tiene la pornografía, el 25% de todas las búsquedas en internet están relacionadas con pornografía, y este estudio es muy interesante, es del 2010, donde se evaluaron los contenidos de las películas pornográficas más comunes y más, digamos, que más se ven, y se encontró que en el 88% de esas películas había escenas de violencia física. Esto es solo respecto a violencia física. Entonces ya vemos cómo efectivamente en la pornografía hay mucho contenido de violencia sexual. Entonces, ante esta situación nos planteamos analizar la literatura científica disponible, qué estudios científicos hay publicados sobre la relación entre el consumo de pornografía, que hoy en día sobre todo es online, y la violencia sexual. Entonces, para ello hicimos una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos y valoramos la calidad de la evidencia científica de esas publicaciones. Entonces, esto es lo que encontramos. Encontramos bastantes revisiones sobre el tema. De hecho, hay dos de este mismo año, y estudios descriptivos, donde en casi todos, en la mayoría, encontraban asociación entre consumo de pornografía y violencia sexual. Os he traído uno de los últimos publicados, este es del 2010, este está hecho en adolescentes en 5 países europeos, donde también encuentran esa asociación entre consumo de pornografía y violencia sexual. Pero los que sabéis de epidemiología, que supongo que seréis unos cuantos, ya sabemos cuál es la principal limitación de los estudios transversales, y es que no se puede asegurar una secuencia temporal, que es un criterio fundamental para hablar de causalidad. Lo que nos dicen estos estudios es que hay una asociación. ¿Qué va antes o qué va después? Los estudios transversales no son capaces de dilucidar eso por su propia metodología, pero sí que lo que encontramos es consistencia en estos estudios. Prácticamente casi todos los estudios que hemos analizado encuentran esa asociación. En cambio, los estudios longitudinales, estudios de cohortes sobre todo, los que hay seguimiento, sí que pueden evaluar mejor esa posible asociación causal. Encontramos, no hay tantos. Estudios transversales hay bastantes, son más fáciles de hacer en metodología. Longitudinales son bastante más complicados porque necesitas un seguimiento a largo plazo, pero sí que encontramos unos cuantos. Unos están hechos en adolescentes y otros se hicieron en estudiantes universitarios. Aquí os traigo uno de ellos, donde, bueno, están aquí los datos que nos indican que efectivamente sí que
aquellos que consumían pornografía a largo plazo, después de un tiempo de seguimiento, sí que había mayor riesgo de que hubiesen tenido alguna conducta de violencia sexual. Perdón, se me olvidó comentar. En estos estudios longitudinales obviamente tienen sus limitaciones y luego os explicaré un poquito más, pero en estos estudios sí que los autores decían que y reconocían que podía haber habido lo que llamamos yo es que me dedico a la epidemiología también, entonces lo que llamamos en epidemiología el sesgo de inaceptabilidad social, que es cuando tú preguntas a la gente por conductas que pueden no estar bien vistas o que no son saludables, o que todo el mundo sabe que pueden no ser saludables, no te lo dicen. Entonces te ocultan información y a la hora de analizar los datos puedes tener lo que llamamos los resultados sesgados y no encontrar asociación cuando realmente lo hay. Entonces en estos estudios sí que los autores reconocen que ese posible sesgo de inaceptabilidad puede haber ocurrido. También en alguno de los estudios, en el de Chang, también han tenido pérdidas en el seguimiento, es uno de los principales problemas de los estudios longitudinales. El problema es cuando esas pérdidas en el seguimiento es justo la gente que te interesa analizar, es lo que se llama pérdida informativa. Lo que decían en el estudio de Chan sí que reconocen que tuvieron pérdidas, eran pérdidas en el seguimiento de un 20%, pero no fueron informativas. Y vale, luego os hablaré un poquito más de las limitaciones. Entonces, a pesar de todos estos posibles sesgos que se han podido dar en estos estudios, los autores reconocen que estos sesgos llevan a lo que llamamos subestimar el efecto, es decir, a no encontrar asociación cuando realmente la hay. A pesar de que esos sesgos están ahí, se sigue encontrando asociación, lo que nos indica que esa asociación realmente existe. De ensayos clínicos solo encontramos y donde también encuentran al grupo al que se le expuso a material pornográfico, sí que es verdad que asociado con ciertas características de personalidad, pero había después, posteriormente en el seguimiento, más casos. En este ensayo no medían violencia sexual, sino adquirir actitudes favorables a la violencia sexual. No estaban midiendo exactamente si habían cometido actos de violencia sexual, sino actitudes que favorecían pues eso, el estar de acuerdo con la violencia sexual. Es lo único que hemos encontrado en el terreno de los ensayos clínicos. Y luego sí que hemos encontrado unos cuantos metaanálisis. El más reciente, de 2015, es el que os pongo aquí. Sí que en todos los metaanálisis concluyen todos lo mismo. Es verdad que los de los primeros años son sobre todo de los estudios transversales, con lo cual ya hemos visto que tiene sus limitaciones, pero ya en este último, del 2015, sí que analizan tanto estudios transversales como estudios longitudinales y la conclusión es la misma. Se ve como el consumo de pornografía es un factor de riesgo para violencia sexual. Tanto en varones como en mujeres analizan también, o sea, hay estudios donde se ha valorado en varones y en mujeres, y tanto para adolescentes como también para adultos. O sea, el efecto de la pornografía también ocurre en adultos, no solo en adolescentes que todavía están en pleno desarrollo. Y esto es lo que nos dicen. Obviamente hay limitaciones y de hecho en este metaanálisis sí que una de las recomendaciones es que se sigan haciendo estudios y a ser posible longitudinales, porque son los que mayor calidad de la evidencia nos va a dar. Y por supuesto intentando controlar los posibles sesgos, que no los podemos eliminar del todo, pero sí que podemos tener distintas metodologías para evitar todos esos sesgos. Entonces, a la hora de evaluar la violencia sexual hay que tener en cuenta que es un problema multifactorial y que hay una serie de factores de riesgo que os comentaba antes, tanto de características personales, sociales, relacionales, etcétera, que al final van a configurar el que esa persona llegue a la violencia sexual. O sea, no es que
si fuese tan fácil en medicina, normalmente todas las enfermedades son multifactoriales, entonces es complicada la prevención porque hay que actuar sobre distintos factores de riesgo, pero ¿qué es lo que intentamos? Yo que estoy en un departamento de medicina preventiva, ¿qué es lo que buscamos? Por lo menos identificar por lo menos bastantes factores de riesgo sobre los que poder incidir, porque habrá personas en las que un factor de riesgo tiene mucha carga y en otras tiene otro factor de riesgo. Cuanto más conozcamos sobre factores de riesgo, mejor vamos a poder prevenir. Obviamente hay que tener en cuenta las limitaciones metodológicas y eso en el estudio de la sexualidad pues hay que tenerlas en cuenta, porque la sexualidad afecta a toda la persona y pues hay gente que tampoco quiere compartir y cuando hacemos estudios pues es difícil. Hombre, hoy en día la gente más o menos te contesta a los cuestionarios cuando haces estudios de sexualidad, pero hay gente que no, entonces hay que tener en cuenta que hay esas limitaciones y hay que intentar hacer todo lo posible para minimizar el efecto de los sesgos. A pesar de las limitaciones, sí que, y como ya hemos visto en las anteriores presentaciones, la literatura científica va siendo bastante abrumadora sobre los efectos perjudiciales que tiene la pornografía. Y otro aspecto a tener en cuenta es este, que también ha salido en las distintas comunicaciones, la aceptación social que tiene la pornografía. Entonces, hoy en día, pues la pornografía es algo que está socialmente aceptado, hemos visto todas las cifras de consumo, todo lo que veis en consulta, y podríamos hacer un símil, salvando las distancias. Obviamente tú comparabas con la comida, yo comparo con el tabaco. En los años 60 el tabaco estaba bien visto, nadie conocía los efectos perjudiciales del tabaco. Claro, hoy en día lo que está mal visto es fumar, porque ya sabemos todo, luego cada cual elige lo que quiera hacer con su vida, pero por lo menos ya tenemos a la población informada sobre los riesgos que tiene el tabaco, luego cada cual que haga lo que quiera. Pues con la pornografía hoy en día podemos estar en una situación similar. La gente no conoce, ya se van conociendo más, y vosotros que estáis en consulta, yo no hago consulta, yo estoy en docencia en investigación, pero efectivamente cuando uno revisa la literatura científica se da cuenta de que efectivamente los riesgos existen y por lo menos hay que intentar, si vemos que la pornografía es un factor de riesgo de violencia sexual, hombre, lo deseable en los programas de prevención de violencia sexual es intentar cubrir la mayor parte de los factores de riesgo que existen, con lo cual se podría plantear que podría ser uno de esos factores de riesgo que debería estar en los programas preventivos. Como conclusión, existe asociación entre el consumo de pornografía y fijaros que no pongo relación causal porque la mayoría de los estudios son transversales. Es verdad que hemos visto que hay longitudinales, haría falta algún estudio más longitudinal para terminar de decir asociación causal, pero lo que es un hecho es que hay una asociación entre el consumo de pornografía y la violencia sexual, pero efectivamente influida por factores personales y ambientales. No todo el mundo que consume pornografía realiza actos de violencia sexual, pero sí que ese factor de riesgo está ahí. Y os traigo aquí varias páginas web. Hoy en día, precisamente porque ya hay mucho publicado sobre este tema, claro, todo lo que investigamos hay que darlo a conocer a la gente, hay que darle herramientas para que, bueno, por lo menos como pasó con el tabaco y como pasa con tantas cosas en medicina, por lo menos que informemos a la población y luego ya cada cual que elija lo que quiera hacer. Pues esta página web tiene mucha documentación científica, sobre todo de los efectos que tiene a nivel cerebral. Todo lo que acabamos de oír, pues ahí tenéis un montón de artículos científicos, también tiene una parte muy de divulgación, Esta es muy divulgativa, con mucha infografía. Esta, la verdad es que es una página web muy atractiva, lo que pasa que está en inglés. Y en español, de momento la única que conozco, y tenemos por aquí a personas de esta página web, todavía no tiene todos los contenidos, ha empezado hace poco, dale una vuelta a .org, por lo menos la tenemos en español, pero bueno, hay más. Estas he cogido porque, bueno, sí que las he estado mirando y viendo todo el material que tienen, y la verdad nos puede servir por lo menos para plantear el tema a la población. Nada más.
Bueno, pues, si queréis, hacemos un turno de palabras, preguntáis, y si no... Ya que nos quedamos con la última idea que dice ella, que la educación sexual debe estar solamente a cargo de los padres. Creo que son los que deben educar a sus hijos, tienen que hablar de sexualidad con los hijos, los padres. Luego ya están los profesores, estamos nosotros, programas complementarios, pero creo que los padres son los que, en mi opinión, deben hablar con sus hijos sobre esto. Pero no los únicos. No lo son. Una primera forma de Una primera actuación, ¿no? forma. Alargando un poco la idea, eso sería el ideal. El ideal, por eso hay que formar a los padres. Tiene un padre, Ahí sería la primera medida. la información, tiene las herramientas personales. Enseñarles cómo iniciar una conversación. Claro, pero también sí que es verdad que es cierto que hay unas tecnologías de información que avasallan al padre o a la madre. Claro. Entonces se van quedando atrás y las tecnologías de información solo quedan los educadores. Sí que es verdad que plataformas como la nuestra, que hablemos de sexo.com, sí tiene, o sea, formas de educar, pero hay otras que lo que hacen es desvirtuar, moverlos, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, sí, los padres, madres deberían hacerlo, pero tienen una competencia muy alta, porque los pares, el grupo de pares ya se quedaron atrás y ahora, perdona. Que los adolescentes no escuchan a los padres. A eso es lo que voy, o sea, hay etapas de la vida, hay etapas de la vida donde sí que es verdad que hay como, bueno, hay como un poco más de empatía, pero hay momentos donde se quiebran. Por eso también hay que complementar con muchas cosas. Yo no he dicho que solo sean los padres, pero creo que hay que animar a los padres a que hablen de sexualidad con sus hijos. Yo creo que debería haber una escuela de padres porque nos educan. Nosotros tenemos hijos, ¿no? Cualquiera puede tener hijos, pero luego no nos educan cómo ser padres. Entonces, yo creo que, claro, en la época adolescente los hijos no escuchan a los padres, pero la socialización primaria, lo que estamos haciendo desde el principio, desde que nace, nosotros estamos aportando nuestras creencias, nuestros valores, y ahí en ese momento es cuando hay que empezar a hablar de sexo, de creencias, de todo, el sexo es vida también. Entonces, a lo mejor hay que empezar a los padres enseñarles que deben hablarlo desde pequeños. O sea, creo que no sea un tema tabú en casa. Claro. Porque eso también en consultas se ve y se pregunta a los pacientes que cuando ven que es un tema tabú en casa, que no pueden preguntar, eso a las personas les hace daño, ¿no? Entonces, que no sea un tema tabú. Porque no saben responder los Porque padres. no hay una respuesta. Es que perdemos un poco el norte en cuanto a que realmente lo que tendríamos que educar no es el sexo, es el placer. O sea, el hedonismo del ser humano no está en eyacular o tener un orgasmo, que es lo que a última hora sí vende la pornografía, ¿no? El único objetivo es que el chico tenga una eyaculación tremenda y si le da muy alto al techo, mejor, ¿no? Entonces realmente sí que se ha olvidado el verdadero objetivo. Esto que tú comentas de líneas de educación, bueno, vale, sí, mecánicas sexuales, sí podemos encontrar en internet muchas, pero el placer, ¿cómo lo cuentas en internet? ¿Cómo cuentas? ¿Cómo educas en placer? El afecto como una relación entre pares, afecto que es sana y saludable, que luego cada uno tendrá ya límites u otros límites, pero más dirigido a eso, a un vínculo, aunque no sea para toda la vida, solo sea para esa media hora, pero... Que fomentar también lo que es una capacidad de asertividad sexual, ¿no? De saber expresar lo que uno quiere, lo que uno siente, conocerse a sí mismo y saber comunicar a la pareja, que haya esa relación íntima, no solo basada en algo superficial. Pero es que estamos por aquí. Bueno, yo tengo 3 opiniones corticas. Uno, que debemos dejar de satanizar el porno. Pienso que el porno, como tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero creo que todo bien orientado puede manejarse. Debemos aprovechar los medios de comunicación masivos, aprovecharlos nosotros que conocemos de sexualidad y empezar a hablar de porno, pero hablar también de cómo manejarlo y cómo orientarlo, porque es cierto, si bien los padres y muchas personas a veces no conocemos o no sabemos cómo darle ese manejo, hay un medio masivo y si no lo aprende el padre de familia, puede que el chico o sus amigos o alguien seamos tan de buenas que lea el artículo y así mismo se va a transmitir la información. Pero cuando satanizamos el sexo en general, es porque le damos una mala orientación. Y si nosotros já sabemos que tenemos el conocimiento, pues aprovechemos los medios masivos. Claro, sí, está claro. Totalmente de acuerdo. Rosenildo do Brasil. Eu tenho uma dúvida. Do que foi exposto, a gente sabe que hoje a pornografia é descrita como uma opção de técnica de tratamento
para algumas disfunções sexuais, como por exemplo, disfunção do desejo, disfunção da excitação. Do que foi exposto, a gente tem que evitar essa técnica, ou isso está descrito apenas para as pessoas que são viciadas en pornografía? Perdonar, es que no te consigo entender. Se ¿Alguien utiliza puede? la pornografía para tratar disfunciones. Sí, sí, sí. Sí, lo que- Parece que lo que dijo, bueno, que hoy en día se utilizan como técnica de recuperación para alteraciones dentro del Sí. comportamiento sexual, la pornografía. Claro. Entonces, si lo que se está diciendo acá es para tomarlo en caso general o en casos particulares de Claro, no, de en casos una par- adicción o un vicio. Claro, en casos particulares, evidentemente para casos particulares. Yo concretamente en consulta jamás he recomendado la pornografía, entre otras cosas porque vivo en una población que lee poco y me parece también interesante facilitar el que lean. Prefiero utilizar la literatura erótica porque desarrolla una imaginación. La pornografía no desarrolla imaginación ninguna, ¿eh? Entonces, realmente yo estoy un poco en contra del uso de la pornografía como técnica terapéutica. Que no en contra de la pornografía, pero como técnica terapéutica veo bastante más útil el recurso de la literatura. Lo que pasa es que por ahí la pornografía actuaría, como lo dijiste antes, como un tratamiento absolutamente mecánico y desprovisto de todo tipo de afecto, del pre, del post, Claro, es decir, es el instante mecánica, ese, nada más como una respuesta genital, ni siquiera sexual, ¿no? Claro. En cambio, bueno, hasta la literatura te motiva desde el principio, ¿no? Bueno, yo quería hablar primero. Ajá. Ay, gracias. Yo retomo un poquito lo que dijiste. Hay una autora, Diana J. Torres, Sí. que dice, o sea, ante el mal porno lo que hay que hacer no es decir no al porno, sino hacer buen porno, Sí, claro. ¿vale? O sea, es una propuesta constructiva, o sea, para no demonizar Claro. una herramienta que sí vemos un compañero, o sea, que nos está sirviendo. Quisiera hacer un retomarlo del tema de la educación. O sea, tenemos muchos problemas, o sea, en este país, en España. Tenemos problemas de meter contenidos de educación sexual transversales desde la infancia, y eso es un problema. Pero es que ya desde la casa. Parece que tenemos que hablar de sexualidad, de sexo, de cuerpos, cuando la niña le ha venido la primera menstruación, cuando el niño le vemos que ya ha desarrollado. O sea, eso es un error fatal. Y estamos limitando la sexualidad de las personas adultas que conviven con esas criaturas. O sea, ya hay un sesgo ahí. Pero claro, los canales de socialización y aprendizaje, la casa, la escuela, el entorno de los iguales, los medios, porque la televisión, o sea, más daño que la televisión que está haciendo referente a la sexualidad y a las relaciones sexuales, o sea, no hay. Entonces, el porno es otra herramienta, pero como no demonizarla, o sea, sino mirarla bien, tener la capacidad profesional de analizar qué es buen porno, con qué se puede aprender y con qué no. Sí, sí, conforme. Sí, sí. Sônia Brasil. Primeiro, queria parabenizar cada um dos expositores pelo que foi apresentado e, ao mesmo tempo, sentir falta de tradução simultânea, porque muitos falaram muito rápido, então foi meio difícil de acompanhar. Eso hay que pedirlo a la organización, traducción simultánea. Claro. Mas, assim, gostei muito do que foi apresentado e gostaria de perguntar a vocês quatro o seguinte: vocês vão disponibilizar esse trabalho de vocês para nós? ¿Perdón? En el libro de las diapositivas en el libro de resúmenes, bueno, del Congreso ha sacado el libro de resúmenes y luego otro libro con las comunicaciones, las presentaciones, sí. Sí, sí, sí. De hecho las están grabando completamente, sí. Ujú. Una pregunta. Perdone, ya estaba un minutito y ya terminamos. Sí. Cortita, es solamente un aporte, un comentario. Me ha interesado todo lo que han planteado. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y en el área de investigación. Y el año pasado hicimos una pequeña exploración con los estudiantes acerca de las variables de infidelidad emocional e infidelidad sexual. Haciendo un estudio retrospectivo de los antecedentes, era más aceptada la infidelidad emocional en los varones que en las mujeres y viceversa. Y sin embargo, lo que hemos encontrado en estudiantes universitarios es que hoy se ha naturalizado más la infidelidad sexual en las mujeres y se ha equiparado esta cuestión en relación a los varones. Sí. Sencillamente un aporte
para contextualizar esta policausalidad. Eso lo comenta Paco Cabello, que todos lo conocemos, Claro. cómo realmente en esta última temporada la mujer se ha masculinizado más que nosotros feminizados. Feminizarnos, ¿no? Realmente ha habido ahí un cambio masculinizado. Bueno, esto pasa en Rosario también. Sí, eso es mundial. Universal. Creo que es universal, sí. ¿Tenías la última pregunta ya? Bueno, eran otros comentarios que se me hizo un poco difícil, que entiendo que hay limitaciones cuando se hacen investigaciones relacionadas a pornografía, ¿sí? Pero se me hizo problemático que la mayoría de las presentaciones se enfocaban con el hombre, y creo que seguimos muy con esa idea de que el hombre es el principal consumidor de pornografía. Que los Pero en estudios es lo Hablemos que de Sexo y dicen. Amor también hicimos un estudio que era con jóvenes, lo hicimos una encuesta en Facebook, que es primeramente el medio donde haces tu investigación ya tiene un cambio, pero ahí nos contestaron aproximadamente 700 personas y ahí nos salieron que tanto hombres como mujeres, más del 91% los dos estaban viendo porno. Sí. Entonces creo que también esa diferencia de edad es importante tomarla en cuenta. Y también mencionaron que no había porno hecho para mujeres, pero la cuestión es que hay muchísimo, o sea, hay, Sí. y no es solo este porno para mujeres como delicado, suave, así, o sea, hay infinidad de porno y el problema es el porno gratis. Y también decir que la forma de arreglarlo es poner regulaciones gubernamentales también, pues no es en verdad solucionar el problema. Es como decía mi compañera aquí, se trata de encontrar diferentes maneras de hacer porno, porque no es el porno en sí lo que, bueno, en mi perspectiva, lo que es el problema es cómo se presenta el porno en las vías gratuitas. Entonces también, como decía, lo mismo de demonizar el porno es muy problemático. Sí, no, está claro. El problema, yo pienso, es que el porno, cuando tienes 11 años, 12 años, tú no tienes un aprendizaje sexual adecuado. Porque todo el mundo hemos utilizado porno alguna vez, pero hemos tenido unos conceptos claros de la sexualidad, lo que es la relación afectivo-sexual. El problema es que ellos lo cogen el porno como un dogma de fe. Entonces van a seguir trabajando y actuando con tu pareja de esa forma, porque tú has aprendido que tienes que hacer una relación porque es lo guay, y tienes que, cuando no has tenido ni unos previos, que te tienen que hacer de todo, cuando no has tenido una educación afectiva sexual adecuada. Si el porno está bien, cuando tú tienes tus bases controladas o tienes unas buenas bases afectivas. El problema es que como tienen un acceso con 11 años, muy pequeños. claro, y no tienen una capacidad ni tienen cuerpo tampoco, porque si vemos con 9 o 11 años, yo que tengo mis hijas con 9 o 11 años, entonces tampoco, si accedieran a eso, no entenderían bien lo que es el afecto. El afecto, que yo no digo ni matrimonio para toda la vida ni una relación de 5 días, es la relación afecto-sexual que tiene que haber. No sé, yo creo que se está demonizando al porno, se está demonizando como un primer aprendizaje, creo, ¿no? Claro, hombre, yo creo que yo he tenido más interés en demonizar el porno. Es absurdo, ya me demonizaron a mí las drogas cuando era jovencito y mira lo que se ha conseguido. O sea, realmente la demonización no, pero sí que tenemos que, de los clínicos, denunciar lo que está ocurriendo. O sea, no es el porno, es quizás el hecho de que se ha metido en todas las casas. Yo vuelvo a insistir, ¿las armas son malas? ¿Quién ha dicho que sean malas? Nos han dado de comer durante millones de años, ¿no? El problema es cuando todo el mundo tiene posibilidad de manejar las armas, muy jóvenes y en cualquier momento, ¿no? Entonces realmente sí denunciar lo que está ocurriendo, demonizarlo. No tengo el más mínimo interés, ni creo que ninguno de los que estamos en la mesa conocer tengamos los riesgos, interés. o sea, es importante conocer los riesgos, luego cada cual elige qué conducta seguir, pero por lo menos conociendo lo que hay, luego ya cada cual, pero sí que tiene esa parte de riesgo para la salud que se está viendo y hay que conocerlo. Bueno, pues nada.